Bien, entonces estamos precisamente en eso, que en ese tramo, pues también tendría que verse la acumulación del caudal. Todo lo que viene desde el punto A hasta ese punto y el otro caudal que también le llega a ese punto. Entonces, para el caso, si por aquí ya teníamos 5 y de los lavamanos tenemos 2, ¿cuánto será las unidades de descarga para el tramo BC? Casi siempre 7 en enero. Sí, correcto. Sí. Y así sucesivamente. Es decir, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho nos da para entender precisamente la función o cómo de verdad estamos desarrollando ese tipo de sistemas de desagüe sanitario. Listo. Entonces ya tenemos las unidades de descarga. Vendría lo que tiene que ver con el caudal máximo probable. Entonces, por ejemplo, para el caudal máximo probable hay una formulita que vamos a estar utilizando.
Entonces, en nuestra columna 3, nosotros vamos a utilizar específicamente esta fórmula, donde interviene lo que son las unidades de descarga que acabamos de determinar. Entonces, ya hemos desarrollado la del tramo, ya hemos desarrollado la de unidades de descarga, ya calculamos el caudal máximo probable, y viene otra columna que es lo que tiene que ver con la pendiente. Entonces, respecto de esa columna de pendiente, ¿cuál es la pendiente que en general se recomienda en la NTC 1500? Pues más o menos dependiendo de los diámetros, pero todas esas que desde hace mucho tiempo yo les he dicho que manejar dependiente para lo que es el desagüe sanitario. 1 y 2, ¿no? ¿Cuánto? 2%. El 2%, exactamente. Entonces quiere decir de que en esa columna en todo vamos a ponerle 2%, porque es lo que nos va a garantizar efectivamente de que se genere el flujo y el arrastre eventualmente de los residuos sólidos. Me estoy guardando la sesión anterior. ¿Qué será eso del diámetro comercial? Pues el diámetro de la tubería, lo que vende la marca, dependiendo de lo que uno le dé, pues uno lo aproxima al diámetro comercial, ¿no? Oh, no, no es que dependa de la marca, ¿no? Se supone que si no importa todo ese poco de proveedores que existen, si dicen que es de 2 pulgadas, es de 2 pulgadas. Si dicen que es de 4 pulgadas, es de 4 pulgadas, ¿sí? Y tiene que corresponder a que esas son, obviamente, digamos, condiciones para, en este caso, tubería de desagüe sanitario y de aguas lluvias, ¿sí? Es la misma condición. Pero pues digamos las pulgadas son tal cual las que se consiguen, es decir, no es que venga porque sea marca, varíe la condición de pulgada comercial. Entonces, dentro de eso, ustedes saben también los tipos de diámetro que se deben manejar, por ejemplo, para esos desagües, ¿sí? Entonces, pues ustedes ya hicieron su desarrollo de tanto de ramales horizontales y bajantes, pues ya ustedes saben que más o menos qué pulgada le dieron. Pues obviamente ustedes van a terminar de corroborar si todo eso que le colocaron está bien. Pero los rangos, más o menos, también ustedes los tienen si es que se les llega a olvidar, aunque yo sé que ya
ya lo tienen, digamos, como más claro. Ustedes también en esa tabla 8.1 donde sacamos las unidades de descarga, pues ahí también vienen esos rangos o específicamente de cuál va a ser. Ustedes pues saben más o menos cuáles son los diámetros que están utilizando dentro de su sistema. Entonces pues de una vez esos son los que van a colocar en esa columna. Entonces, por ejemplo, verifiquemos, por acá dice un WC, en este caso en particular, ¿sí? El diámetro para eso, 4 pulgadas. Ojo, que sí, que en esa tabla también viene que de 3 a 4, pero ustedes sí, lo que sea de tubería sanitaria, siempre lo van a colocar en 4 pulgadas. Sifones de 2 pulgadas, si se viene, pues si tiene una condición, por ejemplo, que fuese un sifón de ducha, donde ustedes ya también... pues según esa cuestión que hemos hablado, que pueden sugerir la del sifón de 3 pulgadas, normalmente pues ahí le colocarán sifón de 3 pulgadas. Tiene que ser respecto de lo que ustedes de verdad están, como están desarrollando su sistema de desagüe. Por ejemplo, para un lavaplatos de 2 pulgadas, ¿sí? Perfecto. Y la siguiente columna, lo que es velocidad a tubo lleno real. Entonces ya vamos a mirar la formulita que vamos a trabajar precisamente para determinar esa velocidad. ¿Sí? Entonces, esa velocidad que vamos a determinar a tubo lleno real
que se da en metros sobre segundos, utilizamos esta fórmula, 1 sobre 0.012, que multiplica a el diámetro sobre 4, todo eso elevado a los 2 tercios, multiplicado por la pendiente elevada a 1/2. Ojo, lo que es el diámetro debe estar en metros, y lo que es la pendiente, recuerden que la pendiente, si allá le colocaron que era del 2%, pues aquí le deben hacer la conversión para eliminar lo que vendrían siendo la unidad de porcentaje. Es decir, lo tendrían que hacer la relación, o simplemente el numerito tal cual como lo están colocando allá, de una vez pasan y no tienen que hacerle nada más. Ingeniero, disculpe, ¿me podría volver a mostrar la ecuación del caudal, por favor? ¿La de caudal? Sí, señor. Es, Listo, ingeniero, muchas gracias. ok. Y vamos a mirar ahorita ya, digamos, adicional. Con estos datos, en general, nosotros de una vez podemos sacar lo que vendría siendo el 75% del diámetro comercial. Recordemos que ese 0,75 que ven ahí en esa última columna está haciendo referencia a esa que nosotros, para la cuestión de que trabaje a superficie libre, ese sistema de desagüe, lo que hacemos es que suponemos que llega hasta la mitad y máximo hasta el 75%, es decir, del 50 al 75%. Más de eso no, porque precisamente por lo menos el 25% que en esa tubería, tubería de ramal horizontal de desagüe, tiene que estar por lo menos el 25% de aire, ¿sí? Ya saben ustedes, vimos allá toda esa cuestión de presiones que se pueden formar allí, entonces necesitamos que eso funcione de esa forma. Lo que son los datos de Y crítico y Y normal son precisamente para hacer una comparación respecto de este dato. Ya se los vuelvo a mostrar. ¿Sí? Entonces, lo que vendría siendo el Y crítico y Y normal, nosotros los vamos allá es para compararlos con esto. En el momento nosotros de una vez podemos determinar lo que es el diámetro comercial, el 75%, ¿sí? Que es específicamente lo que va a hacer el transporte de la parte de agua, ¿sí? A eso es que corresponde. El 25% adicional para llegar al 100% de la capacidad de ese tubo sanitario, pues corresponde específicamente a lo que es el aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la quieren vincular la tabla de esa forma, que después de velocidad tubo lleno le ingresa el Y crítico y el Y normal, estos dos valores tienen que ver específicamente
las condiciones de hidráulica. Entonces, pues ustedes para hacer la comparación, simplemente determinan esos valores y después van a comparar el dato que ustedes van a trabajar como 75% de diámetro comercial debe ser mayor que el mayor de cualquiera de esos dos. Es decir, ustedes primero identifican el mayor de esos y lo terminan comparando con el dato que ustedes hallan en esa última columna. Si cumple, no tienen ningún problema, y si no, pues saben que simplemente le varían a la capacidad de la tubería para poder generar un nuevo cálculo. ¿Sí? Entonces, el diámetro multiplicado por el 75%, esta columna se utiliza como comprobación. Se debe sacar el Y mayor, no importa que sea el Y normal o el Y crítico, y se compara con esa columna, con el fin de que cumpla las condiciones necesarias para un buen funcionamiento. ¿Sí? Debe ser mayor que el Y mayor. Es decir, el dato que viene aquí tiene que ser mayor que cualquiera de estos dos. De cualquiera de estos dos, pues usted una vez identifica cuál es el mayor. Ahí como para que lo sepan a qué nos referimos respecto de desarrollar esos valores, vamos a tener que determinar, o ustedes en algún momento, si quieren hacer la comparación, que es digamos, lo debido, ya que ustedes sí saben que eventualmente se podría presentar algún resalto hidráulico. Entonces, estos valores tienen que ver es con eso, con esa parte de resalto hidráulico, normalmente que, que se genera en esas tuberías. Entonces, los valores típicos desde la parte hidráulica, determinar el Q sub 0, el QI sobre Q sub 0, determinar Y sobre teta y D sobre teta. Estos valores son los que, con los que yo puedo determinar, dependiendo del diámetro y dependiendo de estos, determinamos lo que son el Y crítico y el Y normal. Son alturas de todos modos. Si van a buscar por ahí las formulitas, a esto de todos modos es a lo que tienen que llegar.
¿sí? Entonces, para lo que es el Y crítico, ustedes van a determinar ese término. Para lo que es el Y normal, ustedes determinan ese término y lo multiplican por el diámetro que están trabajando, que es el diámetro comercial allí, solo que lo tienen que pasar definitivamente a unidades de metros. Entonces lo hacen la conversión y obtienen esas alturas. Cuando se tengan esos datos, pues simplemente se mira cuál es el mayor para cada una de las situaciones y lo comparan con el otro valor del 75% del diámetro. Con eso, si cumple, ya no tienen que hacerle nada más a su sistema y ya tal cual como lo predimensionaron, así quedaría. Profe, ¿ese ángulo qué es? El teta. ¿Cómo? Ese teta. Esos factores son son los que se buscan en la fórmula que se tienen en cuenta en resalto hidráulico. Entonces, simplemente ese es un valor, también en las tablas sale de una vez ese valorcito y lo ubican ahí. Entonces, con esos Ah, son con los que tienen. O sea, para esto sí tienen que mirar las tablas normales de las cuestiones que tienen que ver con el salto hidráulico en tuberías y ahí de una vez ustedes pueden obtener ese valor. Eso es digamos, los ángulos que se forman respecto del centro del tubo con la lámina de agua, es decir, qué tanto está variando ese triángulo teta que se forma allí cada vez que está aumentando el nivel. Y como tiene que llegar máximo hasta el 75%, entonces esa es la proporción que se busca ahí. ¿Sí? Eso, es decir, esos son datos que se sacan perfectamente de tabla.
Muchacho, entonces, por ejemplo, ahí lo mismo, esa parte de los, de los ramales, la identificación, la cuestión de los tramos, las unidades de descarga, eso perfectamente lo pueden acomodar en sus planitos, en sus diseños. Eh, si quieren, pues lo pueden ir trabajando ahí. De todos modos, si quieren, lo hacen para un piso o lo hacen solo, por ejemplo, en la distribución individual. No tengo problema por eso. Pero sí me gustaría es como para que logren identificar bien uno de esos sistemas, cómo es que se llena por lo menos la información básica de los tramos y verificar si se están dando, digamos, la acumulación correcta de las unidades de descarga. Entonces, pueden estar haciendo para alguno de esos y lo muestran ahí en su informe. Sí, para por lo Ingeniero, menos, sí, así como para dar una mini conclusión. Entonces, sí, por ejemplo, aquí la condición en sanitaria sería entonces que no pasara ese 75%, pues para que no, sí, que es lo ideal. Y eso que hablando en un flujo crítico, ¿no? Porque se recomienda hasta la mitad solamente, ¿no? sí, Y hidráulicamente hablando, no pasar las velocidades del 2 del metros 2. sobre por segundo. Ah, Ujú. listo. Sí, sí, correcto. Y lo otro, pues ya, por ejemplo, en materia sanitaria, pues que todas las conexiones sean eh, tipo espina de pescado y adicional de eso, lo que tiene que ver con la forma como se llegan los bajantes y la conexión también de la red de ventilación. ¿Sí? Eh, no sé si de pronto, les iba a mostrar aquí también algo adicional. Ahora ya que ustedes, pues yo sé que hicieron el esfuerzo de no tocar absolutamente nada de la estructura, vamos a mirar algo específicamente que nos dice la NTC 1500, pero, Profe, ¿sí? una preguntita. El tema ese de las alturas y ¿De las qué? de la altura de Y crítica y Y normal, ese se pueden hallar como, pues yo recuerdo de alcantarillados, yo tengo una hoja de Excel, es por ahí, ¿cierto? Si quieres se lo Sí, muestro, se lo sí, comparto para... pero adicional de eso, por ejemplo, hay una tabla que ya tiene específicamente esos términos respecto de diámetros y velocidades. O sea, buscan la tabla en el libro de la Vente Show hidráulica de canales abiertos, vienen todas las tablas de esa, pero pues obviamente no es solo en ese vienen todos. Entonces, esos datos incluso no tienen que ponerse tampoco a calcularlos, sino que los buscan en la tabla y lo traen, y hacen la comparación. En el momento, si quiere, pues por la cuestión de tiempo y demás, pues simplemente desarrollan hasta ubicar eso y asumen de que la comparación con el Y crítico y el Y normal es válida, ¿sí? Como para que más o menos llenen esa parte. Okay, okay. Listo. Entonces, ahí de esa NTC 1500 de la tercera actualización, que es la que todos tienen, si la tienen por ahí, pues la buscan ahí en la 240, lo ubican ahí en ese PDF, o aquí igual la vamos leyendo. Entonces, por favor, alguien que lea ahí. ¿Y a qué vamos a hacer referencia? De lo que tiene que ver específicamente con condiciones cuando les da por atravesar tuberías en la estructura. Pero necesito que lo leamos todo para que entiendan realmente qué es lo que puede ocurrir allí.
Esta sesión ya se va a acabar, entonces más bien la voy a cerrar y ya les comparto el otro link.